Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Sería importante que podamos sacar tiempo en el día de hoy para ver una o dos preguntas de las que con más frecuencia nos realizan a través del WhatsApp, vía WhatsApp. Más adelante pues estaremos viendo esas preguntas para sacar algunos minutos y contestar algunas de ellas. Lo cierto es que nosotros seguimos avanzando en esta semana. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el fin del diluvio. Recuerden que este es el tema general que estamos viendo en los días de estudio de la lección número 4, el diluvio, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Mateo 24:37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Reiteramos, en este día el fin del diluvio es el tema que estaremos abordando en breve. Me place saludar aquí en cabina a los compañeros que están realizando los comentarios en este trimestre, Pastor Cristian Veras y el Pastor Gregorio Morillo. Me es un gran privilegio tenerle aquí en Radio Amanecer en Estudio haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastores. Saludos a todos mis hermanos y amigos. Qué bendición estar con ustedes compartiendo una vez más la palabra de nuestro Dios. Saludo a mis queridos amigos y pastores aquí presentes, Pastor Juan Francisco Scroggins, y a nuestro querido hermano aquí, el Pastor Cristian Veras. Bendiciones, Pastor, ¿cómo se siente? Gracias, estimado amigo, estamos bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios. ¿Algún tipo de preocupación? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo por allá por su casa, Pastor Veras? En mi casa, gracias al Señor, estamos fenomenal. Por mi lado, yo quiero saludar a mi esposa y a mi bebé, Gregory Manuel, y mi esposa Ana Jaime, que siempre nos escuchan. Importante, un saludo para ella de parte nuestra también, la estimamos. Vamos a orar antes de entrar en detalles sobre el tema que tenemos en este día, el fin del diluvio, y quisiéramos pedir, Pastor Veras, que nos dirija en oración. Querido Padre Celestial, necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, a que los comentarios que vamos a hacer en el día de hoy, esta guía de estudio, sean realmente dirigidos por ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Analizamos recientemente el suceso como tal, el diluvio, los acontecimientos que pasó. Hoy quisiéramos detenernos en dos versículos principales que estaremos en la parte introductoria, y luego vamos a ver lo que nos dice el capítulo 8 del libro de Génesis, que tiene que ver justamente con el fin del diluvio. Génesis capítulo 7, los versículos del 22 hasta el 24, allí se nos dice lo siguiente: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Así nos dice Génesis capítulo 7, los versículos del 22 hasta el 24. Efectivamente, Pastor Scroggins, encontramos que el fin del diluvio realmente está contenido en estos dos capítulos. Me gustaría que veamos el capítulo 7, el versículo 11. Capítulo 7, versículo 11 del libro de Génesis dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas
todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es interesante ver que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, se rompieron todas las cataratas del grande abismo. Es decir, el diluvio inició en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Pero vayamos ahora al capítulo 8, versículos 13 y siguientes. Y miren lo que dice. Y sucedió que en el año 601 de Noé, notemos eso, año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Aquí encontramos muchas cosas interesantes. Número uno, es que ese no fue el día en que Noé y su familia salieron. Noé quitó ese día la cubierta del arca. La palabra cubierta que utiliza en Génesis capítulo 8, el versículo 13, es kafar. Y kafar es la misma palabra que se utiliza cuando Dios cubre nuestras faltas. Dios cubrió a Noé y a su familia dentro del arca por 1 año y algo. Y ahí vemos en el versículo 14 que dice, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Es decir, del año 600 de la vida de Noé al año 601, el mes segundo y 27 días, hace 1 año y 10 días exactamente duraron Noé y su familia y todos los animales dentro del arca. Como Noé entonces, pastor, entró al arca por un mandato de Dios, Noé tuvo que estar allí en el arca hasta que Dios entonces manifestara el momento de él salir. Porque así es. Yo estuve viendo, pastor, una anécdota muy interesante acerca de las aves que él manda como mensajera para tantear cómo estaba ya el planeta. Sin embargo, esa no fue la señal para él salir del arca. Hasta que Dios no hizo esta manifestación, no salió. Porque allí en el arca, mencionábamos en días anteriores, que Noé y su familia representan lo que hoy es el remanente de Dios. O sea que tenemos aquí también un mensaje escatológico, ¿verdad? Dios presenta el diluvio, como dijo el pastor Scroggins. Recuerdo la mención que hizo Scroggins de que Dios necesitaba destruir para crear una vez más, y así hace la alusión de que el diluvio de alguna u otra forma nos presenta también lo que va a suceder al final de los tiempos, donde Dios, para hacer una nueva creación, una nueva tierra, tiene que pasar por un proceso de purificación, de fuego en este caso. Entonces, el remanente, que es Noé y su familia, donde Dios deposita su bendición, también en los tiempos finales, nosotros somos ese remanente que debemos escuchar la voz de Dios, no solo para entrar al arca, sino también para salir. En este caso, para todas nuestras actividades, nosotros escuchar la voz de Dios. Y quiero mencionar que 8 personas, cada vez que uno viera el arco iris, esas 8 personas, Dios le dio esa señal, es la señal de Dios y el arco iris. Es el pacto que Dios establece de que no iba a destruir jamás la tierra por agua. Puntualizando, por agua. Estaba conversando con el pastor Veras antes de tener esta reunión, mientras estábamos en la oficina, y yo le decía que Dios es bueno porque siempre vive estableciendo pacto con el ser humano, y para dar seguridad a la humanidad de que la tierra no iba a ser destruida por agua, porque hay un nuevo comienzo. Dios quiere generar vida y lo va a hacer con esta familia de Noé. Usted acaba de mencionar el arco iris, y le decía el pastor Veras que el diablo es muy sabio y ataca precisamente los fundamentos del gobierno de Dios. En la creación lo primero que hizo fue la familia. Nosotros analizamos, por ejemplo, la familia hoy en día es una de las instituciones que más el diablo está atacando, y el asunto del sábado, el arco iris, es un pacto
que representa, en este caso, a lo que Dios hizo después de la creación, que el séptimo día es el día sábado. Pero hoy, ¿quién se atreve a utilizar esos colores del arco iris? Porque se le confunde y se cree que uno lleva cierto estilo de vida. Pero noten ustedes la importancia después del diluvio, cuando Dios dice: ustedes verán ahí en el cielo el pacto que estoy haciendo con la humanidad para no destruirlo con agua. Y será que cuando esté lloviendo, en cualquier momento ustedes pueden contemplar el pacto para recordarle que Dios ama a la humanidad, que no la va a destruir. Y eso es básicamente el mensaje que Dios desea, que nosotros podamos acordarnos constantemente de que Dios ha establecido un pacto con la humanidad de que no lo va a destruir con agua. Sin embargo, sabemos que con el tiempo, ahora, actualmente donde estamos viviendo, así como Dios destruyó aquella generación que vivió antes del diluvio, por las condiciones que se estaba viviendo, como enseña el texto bíblico que estamos memorizando en esta semana, al fin del tiempo, el Señor va a destruir para recrear las cosas a su estado original allí en el Edén, cuando no había pecado. Hay un verbo interesante, pastor, que aparece aquí en la guía de estudio el día de hoy, y es el verbo sahar. Acuérdate. En todo este proceso, dentro de todos estos textos que hablan de cómo el mundo se había deteriorado progresivamente, y que Dios dice que Dios vio, y vio Dios que la maldad, haciendo alusión al Génesis, a la creación, cuando Dios había visto toda la creación que era buena, pero que ahora todo se estaba deteriorando, encontramos entonces de algo interesante, y es que Dios se acuerda. En el contexto de acordarse en la Biblia tiene un significado muy especial, pero antes de darles el significado de acordarse bíblicamente, me gustaría que nosotros veamos 3 características del hombre Noé. La Biblia dice que Noé era varón justo, era perfecto, y dice que caminó con Dios. Es interesante entonces mirar que, sin lugar a dudas, Noé era alguien que tenía una relación salvífica con el Señor. Era alguien con quien Dios podía trabajar, alguien que lo escuchaba, que le era obediente, que confiaba en él, y por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos, y por eso Pedro también en el Nuevo Testamento lo llamó pregonero de justicia, segundo de Pedro capítulo 2 versículo 5. Ahora sí encontramos entonces a un Dios que se acuerda de Noé. ¿Será que se habrá olvidado Dios de Noé y de su familia en el arca? Miren, en Génesis capítulo 8, versículo 1, dice que Dios se acordó de Noé. Pero también en Génesis 19, 29, Dios se acuerda de Lot por causa de Abraham, el pacto que había hecho con Abraham y con su descendencia. Y dice que se acordó Dios de Abraham y sacó a Lot de allí, de Sodoma y Gomorra, antes de que la destruyera. Pero también en Génesis capítulo 30, versículo 22, Dios se acuerda de Raquel cuando no daba hijos, cuando era un objeto de burla, de ignominia de parte de su hermana. Dios se acordó de Raquel en un contexto de salvación. En Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, Dios se acuerda también de Israel y dice que por el pacto que había hecho con Abraham, Dios se acordó de Israel. Pero en Lucas capítulo 23, versículo 42, el ladrón en la cruz le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el salmista David en el Salmo 106, versículo 4, le dice al Señor que se acuerde de él como un acto salvífico. Lo que encontramos es que en el contexto bíblico, no solo del Génesis, cuando Dios se acuerda es sinónimo de que actuó a favor de, para salvación. Dios intenta entonces, pastor, detrás de un acuérdate, dar una bendición. Cuando Dios se acuerda de Noé, bueno, es que ya Noé tenía ¿cuánto tiempo ahí? Tenía ya 1 año y algunos días ahí en el arca. Dios se acuerda de Noé, ya es tiempo. Fíjense que las aguas habían llegado a
15 codos por encima del nivel del mar. 7 metros. 7 metros. Así es. O sea, que estamos hablando. Todas las montañas que existían se cubrieron de agua, no había forma. De la montaña más alta Uh-huh. subió a 7 metros. O sea, y estamos hablando que para bajar toda esa agua de la tierra, Dios tuvo que acordarse. O sea, dar esa bendición. Uh-huh. ¿Cuál era la bendición? Bueno, ya es tiempo, vamos a bajar las aguas. Dice que se cerraron las fuentes de las aguas. Así es. La lluvia se detuvo y comenzó a bajar el nivel de las aguas. Algo ahí muy interesante, Pastor Morillo, es que ¿cuál es, por ejemplo, la cima más alta que conocemos? El Actualmente, Everest. El Everest, que tiene unos 8.849 metros de altura en el monte Nepal. Sin embargo, las aguas crecieron 7 metros aproximadamente por encima de la cumbre más alta. Si es el Everest, y si no había otro más alto en ese momento o viceversa, por encima del más alto, las aguas subieron 7 metros por encima de eso. Tremendo, ¿eh? O sea que estamos necesitando ahora otro milagro de parte de Dios para que esas aguas bajen. Es indudable, porque ustedes saben que la gente que estudia un poco esto nos hablan acerca de la saturación de los suelos. Uh-huh. Cuando empieza a llover y los suelos se saturan, ahí es donde se dan la crecida de los ríos. Y luego, para mirar que esas aguas empiecen a descender, nosotros pensamos que necesariamente tiene que producirse un milagro de parte de Dios, y eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos ahí. Aquí hay una lección muy importante. Aunque a veces nosotros miramos que todo como que se derrumba bajo nuestros pies, o que no hay posible solución, Dios siempre se acuerda de sus hijos. Y nos encantó, nos gustó mucho el comentario que hacía el pastor Vera sobre el acordarse es un asunto de salvación. No podemos emplear esos términos como mirando desde la óptica del ser humano, porque el ser humano se olvida con mucha frecuencia, pero Dios nunca se olvida, sino que en las condiciones difíciles donde todo parece imposible, Dios siempre está presente para mostrar el camino de la salvación a los seres humanos. Amén. Y es interesante mencionar, junto con lo que el pastor Scrogin menciona, que cuando las aguas comenzaron a bajar, Dios debió estar guiando el arca a un lugar seguro. Claro. Porque imagínense, si el agua baja o el arca llega a quedarse en el mar, o en el océano, estaríamos en una situación todavía, la tierra seca, pero todavía está Noé por allá. No, Dios guió todo el proceso para que el arca encallara en el monte Ararat. Esta montaña estaba muy poco separada entre sí y el arca se mecía, ¿no? Pero estaba ya en un lugar quieto, en un refugio, no igual como si se hubiera quedado en los océanos. O sea que de alguna u otra forma, recordemos que el nombre de Noé significa alivio, ¿no? Uh-huh. Descanso, consuelo. Y aquí vemos estas palabras ya vista una realidad en la vida de Noé. Ya encalló el arca y ahora vamos a estar en paz y tranquilo, que es a lo que se refiere el texto al inicio, donde dice: y se acordó Dios de Noé. El capítulo 8 de Génesis, versículo 4 dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Es interesante, Dios se acuerda de Noé, Dios se acuerda de su familia. El verbo zahar, acordarse, que significa que Dios no se había olvidado, es un simple ejercicio mental. En el contexto bíblico, el Dios que se acuerda significa el cumplimiento de su promesa, y a menudo se refiere a la salvación. Interesantemente, en este contexto del diluvio, Dios se acuerda de Noé, naturalmente, que significa que la lluvia se detuvo, y no solo que se detuvo, sino que también Noé podría salir del arca. Este salir está condicionado, por supuesto. Así como había entrado obedeciendo lo que es el mandato de Dios, ahí en la Biblia se nos enseña que esperó hasta recibir las instrucciones principales especiales para salir. Todo tiene que responder a un mandato divino. Dios ordenó
a Noé que entrara. Ya ha finalizado el diluvio. La autora norteamericana Ellen White, en la página número 84 de Patriarcas y Profetas, allí nos dice lo siguiente: por inspiración divina, finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que salieran a la tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Repito la cita: Patriarcas y Profetas, página número 84. Y aquí es importante, compañeros y amigos, el hecho de estar atento a la voz de Dios. Dios en una ordena que entren y luego le ordena que salgan. No nos vayan a malinterpretar ahora. Decíamos en una ocasión cuando estábamos estudiando la carta a los Hebreos que había que salir del campamento para encontrarse con el Señor. Y aquí queremos decir que el arca en ese momento se convirtió en un instrumento de salvación. Noé y su familia entraron, pero esa arca, luego el ángel lo saca y lo pone en la tierra para que empiecen a llenar todo ese territorio que Dios esperaba que se llene, para que la humanidad continuara esparciéndose como una gran bendición. Y esa humanidad, bajo la protección y la dirección de Dios, Noé y sus hijos tenían que hacer siempre la voluntad de Dios. El diluvio es algo que nos ha dejado a nosotros una enseñanza bien clara, y es que en medio de la catástrofe que el ser humano pueda pasar, Dios está en medio de ella. Dios está guiando a sus hijos, al remanente, y no solo al remanente y a sus hijos, a la humanidad, porque allí en el arca estaba representada la humanidad. Dios se interesa por la humanidad. Y un comentario muy atinado que tuvo el pastor Veras, recuerdo que él decía: allí en el arca Dios estaba dispuesto a bendecir a la humanidad en representación de los habitantes allí del arca, o sea, Noé y su familia. Dios se preocupa por la humanidad, no solo por aquellos que han escuchado. A través de Noé ahora iba a surgir una nueva generación, un nuevo estilo de la humanidad. La historia del diluvio, teológicamente podemos decir que Dios muestra interés por todos, pero al final lo que Dios quiere es la salvación de toda la humanidad. Nosotros encontramos en el comportamiento de Noé una rica lección o ricas lecciones prácticas. Por un lado, nos enseña a confiar en Dios, aunque todavía Él no haya hablado directamente. Y por el otro lado, la fe no niega el valor del pensar y tantear. ¿De qué está hablando? Nos está hablando sencillamente de que Noé esperó en Dios, pero enviaba un cuervo, enviaba una paloma. Hay una satisfacción humana que él quería naturalmente resolver, y entonces enviaba, o sea, en otras palabras, era diligente, era proactivo, hacía su parte. Hay una parte que Dios hace y hay otra que la humanidad debe hacer. Noé fue obediente en todo, y es lo que está presentando la guía de estudio desde el principio. La palabra Asaf, cuando dice que Noé hizo lo que Dios le había ordenado, indica que el hombre era obediente, tenía fe y obediencia, que son básicamente las dos características principales del pacto de Dios con la humanidad. Sin embargo, aunque él envió el cuervo, aunque envió a la paloma no regresó, Noé esperó la voz de Dios, y Dios se acordó de Noé y de su familia. ¿Sientes que Dios se ha acordado de ti en algo en la vida? Si no es así, lamento tanto esto, pero en lo personal yo puedo decir, estimados amigos pastores y amigos y hermanos que nos escuchan, que Dios se ha acordado de Cristian Veras en mucho más de una ocasión. Yo me siento feliz porque mi Dios se ha acordado y mi Dios se acuerda de mí. Eso es cierto, no solamente con el pastor Veras, lo hace con el pastor Morillo, su familia, lo hace con usted, apreciado oyente. Y esa palabra de motivación debemos escucharla siempre en los oídos atentamente, porque Dios se acuerda de los seres humanos.
Lo cierto es que hoy, al llegar al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, donde hemos compartido con ustedes el fin del diluvio, queremos decirle que la humanidad está pasando por un proceso difícil, doloroso. Las condiciones que se ven en el mundo nos indican que Jesús viene muy pronto, pero Dios está siempre haciendo los arreglos para que el ser humano pueda disfrutar de la seguridad y de la paz que le proporcionó mientras el diluvio estaba ahí dentro del arca. En la actualidad Dios desea darte una gran bendición en términos económicos, espirituales y sobre todo la esperanza de la salvación es lo que Dios está estipulando para todos sus hijos en la ancha faz de la tierra. Llegamos al final, Pastor Gregorio Morillo, si fuera tan amable de despedirnos en este día en oración. Amantísimo Dios, gracias te damos por tu palabra. Vemos que ella es tan buena para nosotros. Nos da alivio en medio de las tristezas y de los llantos, de las vicisitudes que enfrentamos en este mundo, del gran diluvio de maldad en el que nosotros a veces nos desenvolvemos. Aún así tú nos das consuelo, tú te acuerdas de nosotros. Gracias, Padre, por eso. Esperamos que lo que hoy hemos aprendido acerca de la confianza que debemos tener en ti sea el día a día en nuestras vidas, que en cada momento podamos estar prestos a atender a tu voz. Gracias, perdónanos y danos un buen día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.